El Atlético de Madrid está en venta, lo estamos contando desde hace semanas en Voz Populi y hoy tenemos información en exclusiva y documentos gráficos en exclusiva que demuestran que hay movimiento en las altas esferas del Civitas Metropolitano, en concreto en el capital del club colchonero. Queremos hablar de este asunto con nuestro compañero, con Joaquín Hernández. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Alberto. Joaquín, estás contando esta información hoy en Voz Populi, una información en la que pones nombre, apellido y también fotografía a uno de los que podrían estar interesados en comprar al Atlético de Madrid. Efectivamente, estamos hablando de Maciej Kamiński, un magnate inmobiliario oriundo de Polonia que se mudó de muy joven a Estados Unidos, tiene una fortuna de miles de millones de dólares. En los últimos tiempos ya había sondeado la posibilidad de comprar el Everton, su propia división de inversión en deportes, Camp Sports, acabaría reconociendo su interés en comprar el Everton. Esto sucedió hace semanas, en el mes de septiembre, pero no se sabía, claro, que también está explorando la posibilidad de comprar el Atlético de Madrid, que según el propio Atlético de Madrid no está en venta. Siempre nos han negado todas las informaciones que hemos ido publicando, pero esta es una prueba más, un indicio más de que el club está en venta, porque la realidad, lo que sabemos, es que este encuentro fue concertado entre entre un intermediario de Kamiński con el club, y más en concreto con la figura de Miguel Ángel Gil Marín, que es el principal accionista del Atlético de Madrid y quien es el principal interesado en vender o desprenderse de su participación, porque tiene la sensación, la idea de que el club necesita nuevos inversores, necesita un relanzamiento. Joaquín, las imágenes, las fotos que estamos viendo con ese membrete Voz Populi de Maciej Kamiński son de estas últimas horas, son de este mismo jueves. Este mismo jueves. Nosotros publicamos en la mañana de este jueves, el jueves, que iba a haber un encuentro inminente, por eso publicamos la noticia, entre este magnate y el propio Gil Marín. Y la realidad es que ese encuentro se produjo en la mañana de este jueves a las 10:15 de la mañana, como se puede corroborar en las imágenes. Kamiński viene acompañado, entran por una puerta que comunica con el área ejecutiva del club y allí estuvieron. Según nos ha trasladado una de las fuentes cercanas a las partes, la reunión, desde la óptica de los interesados en comprar, ha ido muy bien. Es todo lo que podemos decir. La reunión con Gil Marín ha ido muy bien. En la reunión también estaba el director financiero del Atlético de Madrid. Y la sensación que ellos tienen, los compradores o potenciales compradores, es que, insistimos, no está claro si lo harían en exclusiva o en consorcio con otros inversores. Claro, porque esto es una de las partes que también estabas contando en las últimas horas, Joaquín, y es que existen, digamos, varias posibilidades. Digamos que en el capital del Atlético de Madrid, buena parte lo tiene Miguel Ángel Gil Marín, hijo del expresidente Jesús Gil, pero dentro de ese capital también hay, digamos, otros grupos inversores, otros consorcios. Y lo que no está claro es si un potencial comprador como Kamiński sería para comprar el club entero o para comprar, digamos, parte de esas acciones y meterse dentro del accionariado. Es más, lo que nos ha trasladado alguna de estas fuentes es que en el entorno de Gil Marín había cierta desconfianza sobre la capacidad financiera que tendría Kamiński para afrontar la operación, lo que supondría una operación como la de comprar todo un Atlético de Madrid. Y claro, además que es entendible esa desconfianza de parte de alguien que lleva 20 años en el club, como Gil Marín, claro, quiere salirse por la puerta grande si es que lo hace, ¿no? Y la realidad es que hay varias posibilidades, ya que, como también informamos en este periódico, el año pasado, en la ampliación de capital que hizo el Atlético de Madrid para sortear ya un roto de 100 millones de euros al cabo de la temporada 2021, la más afectada por el COVID, en esa ampliación de capital que hizo el club, la protagonizó un fondo americano también muy potente, verdaderamente potente, como Ares, que acaba de levantar 3.700 millones de dólares para invertir en deporte, y este fondo se ha granjeado un derecho de tanteo sobre las acciones de Gil Marín, con lo cual, si Gil Marín recibe una oferta por su participación, debería comunicárselo a Ares para que Ares tenga la posibilidad de igualarla o de competir. Y lo que nosotros sabemos además es que parte de ese acuerdo por el cual Ares entra en el club es que los dos vayan muy de la mano
en los pasos a dar, que Gilmarín, a pesar de que es el consejero delegado y principal accionista, que no dé un paso sin el consentimiento o al menos el conocimiento de ello por parte de Ares, que tiene potencial para comprar el club, pero que tampoco vería con malos ojos poder hacer caja con su participación ante una muy buena oferta. Y luego hay otro accionista también, que es el caso de Ida Hannover, ¿no? que entró, pero cuya participación ya se vio un poco diluida en esa ampliación de capital de la que hablábamos antes. Joaquín, hay una pregunta que yo creo que se hace todo el mundo, que es ¿cuánto cuesta comprar el Atlético de Madrid? No sé si hay cifras, no sé si podemos poner números a una operación de estas dimensiones. Nosotros en su momento informamos que, o lo que mejor dicho, el gran apunte que dimos es que Gilmarín había empezado a sondear bancos de inversión para vender. Ese es el momento en el cual uno puede decir que se pasa de la palabra a los hechos. Es el momento en el que se inicia realmente un proceso de venta, porque si uno contacta con bancos de inversión americanos, nosotros tenemos constancia de nombres en este sentido, a los que habría contactado Gilmarín, es que la cosa va en serio. Podrá demorarse más, menos, podrá no fructificar, pero que la cosa va en serio y que Gilmarín quiere vender está clarísimo, a pesar de que el club, insistimos, lo niegue y lo siga negando. Dicho esto, parte de esas conversaciones con los bancos de inversión cristalizan en una valoración del club. Una valoración del club que incluye al estadio, al Civitas Metropolitano, ahora patrocinado como Civitas, antes Wanda, y esa valoración llega a 750 millones de euros en equity, en liquidez, en cash, en efectivo, que debería sufragar el que esté interesado en comprar todo el club, pero además, como sucede en los clubes de fútbol, que son clubes empresas, por lo general muy endeudadas, con fondos de maniobra negativos, pues también hay que contar la deuda. El inversor que quiera comprar tiene que estar preparado para afrontar una importante deuda como la que tiene el Atlético de Madrid, como en la que más va a tener si la cosa va en la parte deportiva como está yendo esta temporada. De hecho, la deuda rondaría los 550 a 600 millones de euros, con lo cual estamos hablando de una operación total de unos 1.350 millones de euros. 1.350 millones para hacerse con el 100%. Con el 100%. Por eso, de ahí por eso, que se contemplen, que se contemplen otras opciones de que no pueda hablarse única y exclusivamente de que venga un comprador y se haga con todo el club. Evidentemente, como buen empresario tendrá que barajar varias opciones y de hecho el reparto accionarial del Atlético de Madrid amerita que se barajen distintas opciones. Y mi última pregunta, Joaquín, es sobre el momento del Atlético de Madrid, el momento de su consejero delegado, de Miguel Ángel Gilmarín, para querer vender esta entidad, porque los últimos años han sido fructíferos para el club colchonero. Ahí están los títulos, su buena trayectoria en los últimos campeonatos de Liga. En paralelo ha estado también esa pandemia con dificultades para todos los equipos, y luego, concretamente, esta temporada tenemos un club que en el mes de diciembre ya está eliminado de la Champions, muy lejos de la carrera por la Liga, y que a ver qué pasa con la Copa, que no da mucho dinero. Entonces, evidentemente, igual el precio del Atlético de Madrid no es el mismo que el que tenía hace, por ejemplo, 3 meses. ¿Este es buen momento para vender el club? Mira, efectivamente, y más aún con el Atlético de Madrid fuera de la Champions y fuera de la Europa League, evidentemente la valoración del Atlético podría caerse un poco, ¿no? Y la valoración de los jugadores también podría caerse un poco. De hecho, el Atlético está casi que obligado a dejar salir a algún jugador en el mercado invernal. Se ha hablado mucho de Joao Félix y de una posible revalorización de Joao a partir del Mundial. Mateus Cunha, que ya tiene eso es. También se habló de Rodrigo de Paul. La realidad es que efectivamente la valoración del club podría devaluarse un poco. Hay que también tener en cuenta que hay en marcha una ciudad deportiva, una nueva ciudad deportiva, cuya financiación se afrontaría con los fondos que ha dado CVC al Atlético de Madrid. Hay una operación en marcha ahí que podría compensar un poco esa devaluación del Atlético o incluso ponerla un poco por encima, porque eso en la evaluación de la que hemos hablado antes se tiene en cuenta a cuenta gota, ¿no? Pero que está esa ciudad deportiva con una inversión de otros 200 millones de euros que hay de fondo. Pero volviendo a tu pregunta, la realidad es que a pesar de las oscilaciones que puede haber a lo largo de esta temporada, por lo que decíamos antes, la realidad es que en los 20 años que llevan los Gil,
muy difícilmente va a poder mantener el Atlético de Madrid el nivel que ha mantenido o al que ha alcanzado en las últimas 2-3 temporadas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que el club puede sufrir una devaluación ante una temporada en lo deportivo mala. De hecho, si no clasifica la Champions, ahí es donde podrían empezar realmente los problemas. Pero el equipo por ahora está competitivo, tiene una plantilla competitiva, tiene un estadio competitivo, tiene un ranking en Europa por las temporadas, por las temporadas que viene jugando Champions de manera consecutiva y por los resultados deportivos que ha ido acumulando en los últimos años en la Copa de Europa, que de momento le favorece, que le da cierto colchón en Europa y de cara a contratos televisivos y demás, comerciales. Teniendo en cuenta todo lo que ha crecido el Atlético de Madrid a nivel deportivo en los últimos años y cómo ha evolucionado a la par la parte comercial, la sensación que hay en muchos inversores, o mejor dicho, en gente cercana a Gil, es que muy difícilmente él pueda ya llevarlo mucho más allá de lo que lo ha llevado. La marca del Atlético de Madrid, lamentablemente para algunos, no ha crecido como debería haber crecido a tenor de lo que han sido los resultados deportivos. Es como si el Atlético ha alcanzado o se está acercando a un cierto techo, ¿no? Esa es un poco la sensación que hay, que el momento de vender es ahora. Que es ahora o de aquí a una temporada o 2 temporadas como mucho, porque si el Atlético de Madrid, la temporada que viene, por ejemplo, no clasifica a la Champions, no clasifica a la Copa de Europa, ahí sí que la cosa se puede empezar a complicar. Y hay que recordar que Gilmarín avaló, estamos hablando de la dichosa temporada 2021, es que es la última de la que ha presentado cuentas el Atlético. Gilmarín tuvo que avalar con su patrimonio personal compromisos del club por más de 100 millones de euros, 134 si no recuerdo mal, con lo cual es que Gilmarín se está jugando su patrimonio personal en todo esto también, ¿no? Y al final es el momento, el club ya lleva un par de temporadas un poco estancado en Europa, que no despega, tiene una plantilla muy cara, tiene un fondo de manera negativo muy importante, con esto me refiero a un déficit estructural difícil de compensar, que requiere de muchos ajustes. Por lo tanto, el momento de vender, si Gilmarín quiere vender, el momento es ahora. Joaquín Hernández, bueno, eso de que lleva 2-3 años buenos, ya son unos cuantos más, que Simeone lleva más de 10 años en el Atleti, aunque es verdad que la trayectoria comparado con el pasado no tiene nada que ver. Y es verdad también lo que puede pasar en esos próximos años, a ver si el club es capaz de mantener el rumbo deportivo. Lo iremos viendo, pero en cualquier caso, sobre todo nos quedamos con tu información en exclusiva, con ese nombre, esas fotografías. Te deseo suerte con el Atlético. Bueno, yo ya sabes que en eso creo y no tengo ningún problema y no creo que vayamos a sufrir tanto en las próximas temporadas como dices, pero habrá que ver. Ojalá. Joaquín, será muy interesante ver qué es lo que pasa en este asunto y saber, sobre todo, si se mete algún inversor extranjero en algún gran club español también. Sin duda es interesante verlo a tenor de lo que pasa en otros equipos europeos, así que te esperamos para nuevas informaciones. Gracias y te leemos al detalle en tu artículo. Perfecto. Y ya lo saben, si quieren tener todos los detalles sobre este asunto y sobre todos los que tratamos en nuestro periódico, están disponibles en nuestras redes sociales y en vozpopuli.com.